Os invitamos a rastrear ahora las raíces históricas de algunos problemas actuales que afectan al Mediterráneo oriental, en territorios que no hace tanto tiempo estaban integrados bajo un solo poder, el del Gran Imperio Otomano. Un imperio que desapareció tras el final de la Primera Guerra Mundial y al que se calificó como el enfermo de Europa. Para hablarnos de las circunstancias que condujeron a este suceso histórico y de sus repercusiones en la actualidad, contamos con Ana Guerrero Latorre, que es profesora de Historia Contemporánea en la UNED. Ana, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Muchas gracias, buenos días. Bueno, la expresión enfermo de Europa ha tenido mucho éxito y si, por ejemplo, hacemos una búsqueda en Google, la encontramos aplicada en los últimos años a casi todos los países del sur de Europa. Pero ¿cuándo se utilizó por primera vez y quién fue el primer enfermo de Europa? Fue el zar Nicolás I, quien a mediados del siglo XIX utilizó por primera vez esta expresión. Lo hizo para referirse al que había sido el todopoderoso Imperio Otomano. Y es que el Imperio Otomano se extendió en su momento de máximo esplendor en los siglos XV, XVI, por 3 continentes: el sureste de Europa, el norte de África y el Próximo Oriente. Sus límites estaban al oeste en Marruecos, al este en el Mar Caspio y al sur en Arabia, Somalia, Eritrea y Sudán. Sin embargo, desde finales del siglo XVII y comenzando con su derrota en lo que fue el segundo asedio a la ciudad de Viena, empezó para los otomanos un periodo de enfrentamientos armados, principalmente con su vecino ruso, su vecino del norte, que se vieron saldadas con tremendas derrotas, pérdidas de territorios que poco a poco fueron socavando la confianza que hasta entonces había tenido el imperio en su enorme superioridad frente a cualquier enemigo. Bueno, esta rivalidad entre Rusia y Turquía hoy vuelve a ponerse de manifiesto en torno al conflicto sirio. ¿No estamos, por tanto, ante una nueva rivalidad? ¿Es algo que ya viene de antiguo? Sí, muy antiguo. Rusia y el Imperio Otomano, más que Turquía, que luego no habrá tiempo, pero bueno, podríamos hablar de las diferencias entre Imperio Otomano y Turquía. Pues Rusia y el Imperio se enfrentaron a lo largo del XVIII y del XIX en multitud de ocasiones. En lo que sería el largo siglo XIX de los otomanos, que si el nuestro, que es el título de la asignatura, es 1789-1914, para los otomanos sería aproximadamente 1774, también 1914, pues estas dos fechas, 1774 y 1914, señalan 2 guerras contra Rusia y entre medias hubo otras 5. Si exceptuamos la que conocen muy bien los estudiantes, la Guerra de Crimea, del 53 al 56, en la que los otomanos tuvieron un apoyo evidentemente interesado de británicos y franceses, todas las otras fueron derrotas. Los occidentales hablamos mucho de la cuestión de Oriente para referirnos al retroceso otomano en la Europa centrooriental. Desde el punto de vista de los otomanos probablemente se podría hablar de la cuestión rusa, porque para ellos es básicamente un problema a consecuencia de las ambiciones territoriales de la Rusia zarista, que querían expandirse hacia los estrechos y los mares más cálidos. El enfermo de Europa, en palabras de Nicolás I, la cuestión de Oriente para los occidentales, la cuestión rusa para los otomanos. ¿Pero qué es lo que se esconde detrás de estas expresiones más o menos afortunadas, Ana? En realidad todas ellas hacen mención a una misma realidad, que es la decadencia del último califato. Bueno, el último hasta la proclamación actualmente del califato por parte del ISIS, que ha proclamado a su líder al-Baghdadi como califa Ibrahim, con autoridad sobre todos los musulmanes. El anterior califato fue el otomano. A partir del último cuarto del siglo XVIII, el Imperio Otomano tuvo que hacer frente por lo menos a 3 importantes amenazas de distintos signos. En primer lugar, las ambiciones rusas, que para ellos eran fundamentales. Rusia, que a partir del siglo XVIII empieza a ser una más entre las potencias europeas, y recordemos que Catalina la Grande, la que conocían como la Minerva rusa, decidió hacer suyos los planes de Pedro el Grande para reinstaurar, por obra de los Romanov, el imperio bizantino en Constantinopla, un imperio que tenía que ser cristiano ortodoxo y no islámico. Bueno, en segundo lugar, otro problema son las aspiraciones de los elementos no musulmanes dentro del imperio, especialmente las minorías cristianas apoyadas por otras potencias europeas. Son aspiraciones que se han dado en otros momentos, pero que en el contexto cronológico actual se van a vincular con la aparición de nuevas ideas y de nuevos movimientos, el tema del nacionalismo. En tercer lugar, problemas internos derivados de su estancamiento. Occidente
ha evolucionado con una gran rapidez. En la época que nos ocupa se están produciendo enormes cambios y lo que era evidente es que cada vez había una mayor dependencia con respecto a Occidente por parte del Imperio Otomano. Bueno, Ana, ¿y entonces cuál fue la actitud de los otomanos ante estas amenazas? ¿Cuándo se dieron cuenta de que su imperio estaba en peligro? Hay un gran especialista en historia de las relaciones internacionales, que es un francés, se llama Durossel, que tituló uno de sus libros más conocidos con una frase que resulta muy atractiva. Lo llamó «Todo imperio perecerá, tout empire périra». Y desde luego son muchos los ejemplos que respaldan esta afirmación. Hoy en día hay historiadores que discuten el cómo se produce esta caída de los imperios. La visión más clásica, más extendida, es que un periodo más o menos largo de decadencia interna precede a la caída. Podemos hablar de la crisis del siglo III del Imperio Romano, la crisis del siglo XVII para el Imperio Español. Ahora hay otros historiadores, por ejemplo, uno que escribe bastante en prensa de temas actuales, que es muy punzante, siempre saca punta a los temas antiguos, que se llama Ferguson. En un reciente artículo defiende que la caída de los imperios puede ser también repentina y sin previo aviso, y pone como ejemplos pues, la caída del Imperio Británico o la del Imperio Soviético. Las dos opciones creo que son válidas, pero en el caso del Imperio Otomano estaríamos ante la más clásica. La descomposición se fue produciendo a lo largo de un periodo prolongado y ante los ojos de sus protagonistas, lo que, claro, produjo una reacción que también es recurrente en este tipo de crisis, y es la formulación entre las élites de una pregunta, y la pregunta puede servirnos el título de otra obra, una obra fundamental para el conocimiento del periodo. La obra se titula «¿Qué ha fallado? El impacto de Occidente y la respuesta de Oriente Próximo», que está escrita por un gran orientalista británico que se llama Bernard Lewis. ¿Qué ha fallado? Es lo que se preguntaron los otomanos. ¿Y cuál fue la respuesta a esta pregunta? Eso también es interesante porque hoy en día con bastante frecuencia tendemos a poner la carga de la culpa, la responsabilidad fuera, ¿no? Pienso en ese libro de autoayuda que está en todos los estantes de ¿quién se ha llevado mi queso? O sea, el problema son los otros, no somos nosotros. Bueno, los otomanos del siglo XVIII, como los españoles en la época imperial, le daban otro enfoque y es ¿qué hemos hecho mal? Entonces, hay una larga tradición otomana en redactar memorias por parte de los burócratas en los que se discuten los problemas del imperio, se analizan las razones, se sugieren causas, se proponen soluciones, un poco en línea de nuestros arbitristas también del XVII. Las respuestas varían según el periodo y van desde buscar la causa del declive en que se está abandonando la tradición islámica y otomana y proponiendo entonces como solución el retorno a los principios fundamentales y básicos, algo que también vemos que hoy está ocurriendo en ciertos sectores del mundo islámico, pues a otro tipo de respuestas que consistían en mirar al exterior, establecer comparaciones entre el Imperio Otomano y sus competidores e intentar determinar en qué me aventajan, qué puedo hacer para recuperar el terreno perdido. Entonces, a lo largo del siglo XIX vemos ejemplos en el Imperio Otomano de las dos posturas. Y cuando miraban al exterior, ¿hacia dónde lo hacían? Supongo que hacia Occidente, claro, hacia sus principales rivales, hacia los causantes de las derrotas que más les preocupaban, ¿no? Claro, el tema militar, lógicamente, fue el primero que mereció la atención de los otomanos. Ya desde finales del XVII, que han tenido algún problema, los otomanos se habían empezado a abrir al exterior y se habían fijado en Francia. Y desde Francia habían llegado asesores militares, aunque la verdad es que su capacidad real para introducir cambios siempre fue limitada. Otro paso importante, aunque tampoco suficiente, se dio ya en el XIX, en 1826, cuando el sultán Mahmud II abolió dentro del ejército a los genízaros. Él lo que quería era fundar un nuevo ejército de reclutas, disciplinado y pagado. Pero bueno, él lo intentó, pero enseguida empezaron problemas, la independencia de Grecia, las pérdidas territoriales en el norte de África. Entonces esto fue poniendo en evidencia que si no se hacían reformas de más calado, estos parches con el ejército no eran suficientes. Ya, pero ¿qué tipo de reformas estamos hablando? Reformas de todo tipo. O sea, las viejas instituciones otomanas estaban haciendo aguas. Había derrotas del ejército en las fronteras, evidentemente, pero también había problemas internos. Por ejemplo, líderes locales, sería el caso de Egipto, que buscaban mayor autonomía. A comienzos del siglo XIX, el sultán otomano había tenido que firmar un documento reconociendo mayores privilegios fiscales, mayores cotas de autonomía, especialmente en territorios árabes del imperio, por ejemplo, pues en Irak, en Arabia, en Líbano, sobre todo Egipto.
Y con Mahmud II y con sus sucesores se va a abrir un periodo en el que se intentó por primera vez entrar a fondo en todos estos temas. Es el periodo que se conoce con el nombre del Tanzimat. ¿Y qué es lo que quiere decir esta palabra tan curiosa, Ana? Tanzimat quiere decir reorganización. En el fondo es algo tan simple como eso, que es lo que inicia Mahmud II y desarrollan sus hijos y sucesores, Abdulmecid y Abdulaziz. Aunque las reformas de Mahmud inician el periodo, tradicionalmente se considera que el Tanzimat cronológicamente va desde 1839 a 1876. El inicio se sitúa en un edicto, el edicto de Gulhame, en castellano solemos decir el edicto de la estancia rosa, que se promulga en 1839. En él, el sultán decía, y voy a citar textualmente, que lo que quería era llevar los beneficios de una buena administración a todas las provincias del Imperio Otomano a través de nuevas instituciones. Van a ser unas reformas en las que la principal influencia va a ser del Código Napoleónico y de leyes francesas de la época del Segundo Imperio, como consecuencia de las tradicionales relaciones que ya se habían visto en el marco de la modernización del ejército. Uno de los cambios más importantes, desde un punto de vista general, que introdujo el edicto, fue que declaró iguales por primera vez a todos los súbditos del imperio, independientemente de la religión que profesaran o del grupo étnico al que pertenecieran. Ana, ¿y en qué consistieron estas reformas? Por citar solo algunas, se va a realizar el primer censo para todo el imperio, solo para población masculina. Se reorganiza el sistema financiero, se empieza un alejamiento de la Sharia con la redacción de un código civil y criminal, un código de comercio, se crean las primeras universidades modernas, construcción de infraestructuras, ferrocarril, telégrafo, muchas. Se puede decir que las reformas durante el siglo XIX y comienzos del XX transformaron el Imperio Otomano en un Estado relativamente moderno y bien organizado. El problema es que estas reformas se basaron en una mayor centralización, con unas instituciones muy burocratizadas que ejercían un mayor control sobre los súbditos, algo que chocaba con la tradicional descentralización y variedad del Imperio Otomano, y que no contentó a los jóvenes que eran defensores de un modelo liberal más acorde con otros modelos europeos. Las tensiones causadas por las reformas del periodo Tanzimat provocan numerosas críticas, tanto entre los que no quieren el cambio porque lo consideran antiislámico, como entre los que ven que el cambio llegaba demasiado despacio y querían una mayor participación popular en el gobierno. En la década de los 60 aparece un grupo de jóvenes, conocidos como los jóvenes otomanos, que empezaron un movimiento en pro de una constitución. Consiguieron que en 1876 el gobierno reformista promulgase una constitución, movimiento excesivo para los conservadores, que lograron que se anulara en 1878. Fueron solo 2 años, pero este primer periodo constitucional inaugura un periodo de una gran crisis interna en un marco exterior que, por otra parte, es cada vez más complicado. El sultán Abdulhamid II implantó a partir de 1878 un régimen autoritario. Disolvió el Parlamento y estableció un control personal sobre los órganos ejecutivos del gobierno. No abolió todas las reformas del periodo Tanzimat, pero promovió una reislamización del imperio, porque él creía que del apoyo de los súbditos musulmanes no turcos dependía la supervivencia del imperio. Entonces reafirma su posición como califa y llama a la unidad musulmana en el califato otomano. Esto genera un nuevo movimiento de oposición. En este caso se van a denominar jóvenes turcos y van a protagonizar muchas conspiraciones revolucionarias que van a terminar con su toma del poder, la restauración del Parlamento y la Constitución otra vez en 1908. Se abre así el segundo periodo constitucional de 1908 al 18, el trasfondo de guerras balcánicas, Primera Guerra Mundial, que es sin duda el periodo más democrático en la historia del Imperio Otomano, con muchas reformas liberales y secularizadoras. Pero ya era demasiado tarde. La Primera Guerra Mundial se llevó por delante el último califato. ¿Y por qué no pudieron sanar al enfermo, a pesar del buen diagnóstico y de recetar remedios adecuados? Es evidente que los líderes otomanos conocían sus problemas, que sus análisis fueron acertados, que las soluciones que propusieron eran adecuadas, pero por una parte no fueron capaces de seguir el ritmo del cambio científico y tecnológico de Occidente y por otra, quizá más importante, no pudieron derribar las barreras ideológicas e institucionales que se oponían a las nuevas ideas y a los nuevos modos con suficiente rapidez.
En el manual nos hemos centrado mucho en los elementos externos o vinculados con el exterior, el imperialismo ruso, el auge de los nacionalismos, pero no tenemos que olvidar otros que quizá no están tan mencionados, como la resistencia al liberalismo, el apego a las viejas ideologías y a las viejas estructuras políticas otomanas, a pesar de su evidente inviabilidad. Serán los jóvenes turcos los que ya darán a luz una nueva Turquía, republicana, nacionalista y laica, que además se sentía muy incómoda con su pasado otomano que rechazaba. Sin embargo, hoy gobierna en Turquía un partido, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, que tiene una clara orientación islámica, ¿no? Pues sí, es curioso como tras una larga etapa de rechazo del precedente otomano, ahora, ante la aparición del nuevo califato proclamado por el ISIS, se observa en Erdogan una tendencia a reivindicar el pasado otomano de Turquía y su papel como último imperio islámico a la hora de unificar a los musulmanes frente a la globalización y la influencia de Occidente. Un solo ejemplo curioso, la lengua otomana oficial, que era un núcleo turco con aportaciones, muchas aportaciones árabes y persas, y que se escribía en caligrafía árabe, fue totalmente relegado con el inicio de la nueva Turquía, la de los jóvenes turcos. Se hizo una lengua turca depurada de esos préstamos persas y árabes y además escrita en caracteres latinos. Bueno, pues hace unos meses Erdogan, en el marco de esta rehabilitación del califato otomano, ha abogado por la reintroducción, por el momento con carácter optativo, desde luego, del turco otomano en las escuelas. Los denostados otomanos parece que vuelven a ser reivindicados en un nuevo, evidentemente diferente, escenario internacional. El Imperio Otomano, el enfermo de Europa. Ana Guerrero, profesora de Historia Contemporánea en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Gracias a vosotros.